El lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para expresar pensamientos, emociones o ideas a través de símbolos. Estos símbolos pueden ser auditivos, en el lenguaje oral, o pueden ser visuales, como en el lenguaje escrito o en el lenguaje de señas. La unidad mínima del lenguaje verbal es el fonema, un son indeterminado, como el sonido de la letra S, que nos va a permitir distinguir unas palabras de otras. El morfema es la unidad mínima con significado. Lo podemos entender si pensamos, por ejemplo, en los prefijos. El prefijo a significa en español negación, y si lo añadimos al principio de una palabra, estaremos añadiendo un significado distinto. Por ejemplo, la palabra atemporal, que significaría que no tiene tiempo. Por otra parte, para que el lenguaje tenga un significado que sea comprensible, las palabras deben estar ordenadas, y esto es lo que se conoce como sintaxis. Dicho esto, para entender cómo funciona neurológicamente el lenguaje, hay que saber que mucha información acerca del funcionamiento del cerebro se obtiene sabiendo lo que ocurre cuando se lesionan algunas de sus áreas. De esta manera, a mediados del siglo XIX, los trabajos del científico francés Pierre-Paul Broca y del científico alemán Karl Wernicke propiciaron la creación de un modelo inicial del lenguaje, basándose en lo que les ocurría a los pacientes cuando sufrían una lesión como un ictus en una determinada zona cerebral. Posteriormente, en el año 1960, Norman Gerswind completó dicho modelo con sus contribuciones, y dicho trabajo, aunque hoy se considera que es incompleto e inexacto, sigue estudiándose en las universidades y sirviendo a los neurólogos clínicos para clasificar los distintos trastornos del lenguaje, es decir, las afasias. Vamos a explicar. Para empezar, el procesamiento de la mayor parte del lenguaje, la producción de fonemas, la gramática y el léxico, se realiza en la enorme mayoría de personas en el hemisferio izquierdo, aunque esto puede ser al contrario en personas zurdas. Sin embargo, la entonación del lenguaje, lo que llamamos prosodia, que en español y en inglés tiene un significado emocional, se procesa en el hemisferio derecho. No obstante, en lenguas como el chino mandarín, el tono de voz tiene un significado lingüístico, es decir, las diferencias en el tono de voz cambian el significado de las frases. En estos casos, el tono de voz también está procesado en el hemisferio izquierdo. De esta manera, en personas que hablen inglés o español, una lesión en el hemisferio derecho puede producir un lenguaje sin tonalidad, sin emoción, o pueden tener dificultad para interpretar la entonación de otra persona. Además, como nos enseñaban en la clase de lengua en el colegio, el lenguaje tiene un elemento emisor y un elemento receptor. En el cerebro ocurre igual. Según este modelo, el centro emisor del lenguaje, también llamado centro motor, el que permite expresar palabras y frases, sería el área de Broca, localizada en el lóbulo frontal izquierdo, ayudado por áreas cercanas que se conocen como áreas transcorticales motoras. El centro receptor del lenguaje, o sensitivo, el que nos permite dar un significado a los fonemas, a las palabras y a las frases, sería el área de Wernicke, ayudado por áreas cercanas conocidas como áreas transcorticales sensitivas. El centro motor y sensitivo estarían comunicados a través del fascículo arqueado, que recibió el nombre de Gershwin. De esta manera, si queremos imaginarnos lo que ocurriría en el cerebro al repetir una palabra que hayamos oído, según este modelo pasaría lo siguiente. La información auditiva recibida a través de nuestros oídos viajaría a través de los nervios estatoacústicos y llegaría al troncoencéfalo. De ahí ascendería hasta llegar finalmente al cerebro, al área de Wernicke, donde se interpretaría el significado de esa información auditiva para darle significado a esa palabra. Posteriormente, esa nueva información sería conducida a través del fascículo arqueado hacia el área de Broca, encargada de la emisión y convertida en una información que permitiría la vocalización de la palabra a través de la comunicación con las áreas que nos permiten mover los músculos de la boca y de la lengua. Con esto en mente, se podrían clasificar los dos grandes grupos de trastornos del lenguaje que existen, es decir, la clasificación básica de las afasias. Existen afasias motoras, en las que se afecta el área de Broca, o las áreas cercanas del centro de la emisión. Los pacientes con esta afasia sufren un problema para emitir lenguaje. Entienden todo lo que oyen o lo que leen, pero no son capaces de hablar, incluso sabiendo lo que quieren decir. Esto les provoca mucha frustración y angustia al sentir cómo no pueden comunicarse. En casos más leves, los pacientes pueden hablar, pero a menudo sufren bloqueos del lenguaje. Se quedan atrancados al intentar decir algo. Hablan muy lento y a veces pierden también la estructura gramatical del lenguaje, es decir, omiten palabras importantes para la construcción de una frase, como las proposiciones o las conjunciones. Por otro lado, existen afasias sensitivas, en las que se afecta el área de Wernicke,
o las áreas cercanas del centro de la comprensión del lenguaje. Los pacientes con este problema no son capaces de darle un significado a las palabras. Por lo tanto, no entienden lo que el resto de personas les dicen, ni tampoco pueden entender lo que leen. Sin embargo, sí que son capaces de emitir un lenguaje, porque el centro motor o de la emisión está sano. Pero al haber perdido la capacidad para darle un significado a las palabras, el lenguaje que estos pacientes expresan no tiene sentido. Por ejemplo, pueden decir frases como las cosas, siempre pero cuando, muchas veces y las cosas sí. O por ejemplo, todo es siempre, pero siempre, y el rato pasa mucho. Son frases que no tienen ningún sentido. Muchos de estos pacientes no son conscientes de lo que les ocurre, de que no están hablando correctamente. Como habíamos dicho que el tono de la voz se procesaba en el hemisferio cerebral derecho, estos pacientes sí que son capaces de percibir la entonación de las personas con las que hablan. Por eso es importante hablarles con un tono afectuoso y tranquilo cuando intentamos comunicarnos con ellos. Existe un tercer tipo de afasia, según este modelo, muy fácil de entender, que se llama afasia de conducción. Lo que ocurre aquí es que se lesiona el fascículo arqueado, que comunica el área de Wernicke con el área de Broca, y por lo tanto lo que falla fundamentalmente es la capacidad para repetir, porque no se puede comunicar la información desde Wernicke a Broca. Por último, hay pacientes con lesiones extensas del hemisferio izquierdo que tienen lesionados tanto el centro motor como el centro sensitivo, y estos pacientes sufren una afasia global, es decir, no tienen capacidad para emitir lenguaje, pero tampoco para comprender. Sin embargo, gracias a las pruebas de imagen funcionales que permiten identificar qué áreas del cerebro se activan cuando se realizan determinadas tareas, y gracias a estudios realizados durante cirugías, se ha avanzado más en el conocimiento del funcionamiento del lenguaje. Como ha ocurrido con muchas otras funciones cerebrales, hemos pasado de pensar que una determinada zona del cerebro se encarga de una determinada función, a saber que cada función es realizada por una red neuronal que involucra neuronas localizadas en distintas áreas del cerebro. A esto hay que añadir el concepto de neuroplasticidad, que complica más el estudio, puesto que conlleva que las áreas encargadas de cada función pueden variar parcialmente a lo largo del tiempo. Esto permite explicar por qué en muchas ocasiones los neurólogos clínicos nos encontramos con pacientes que tienen afasias producidas por lesiones en zonas del cerebro que no encajan con el modelo clásico. El modelo más aceptado actualmente se llama Dual Stream Model, modelo de flujo dual. Es mucho más complejo, pero si queremos simplificarlo para poder entenderlo, diríamos lo siguiente. Según este modelo, la información auditiva del lenguaje llegaría a áreas de ambos lóbulos temporales, donde se produciría un análisis espectrotemporal de la misma, es decir, un análisis de las frecuencias de los sonidos que se han recibido. Esta información pasaría a zonas cercanas, situadas detrás en ambos lóbulos temporales, donde se produciría una representación fonológica de la información. De aquí la información fluiría en dos direcciones, de ahí el nombre del modelo. Una información iría hacia otras zonas del lóbulo temporal y sería convertida por estas neuronas en un significado, es decir, se le daría un sentido semántico y gramatical, y esto ocurriría en ambos hemisferios cerebrales. La información que fluye hacia el lóbulo parietal, el opérculo y el área de Broca se encargaría de convertir la información acústica en representaciones articulatorias que permitirían realizar los movimientos adecuados para emitir lenguaje. Esto ocurriría solo en el lado izquierdo. Espero que os haya gustado este vídeo, que sobre todo intenta reflejar la complejidad y la cantidad de procesos que se producen en el cerebro para una acción tan cotidiana como es comunicarnos con otras personas.